En este video veremos operaciones básicas con números complejos, que las vamos a necesitar para hacer algunos cálculos con circuitos en corriente alterna. En particular nos va a interesar ver suma, resta, complejo conjugado, multiplicación, división y recíproco. Partamos con la suma y la resta. Para eso hay que tener presente algo muy importante, que es lo que está indicado en este aviso. La suma y la resta de números complejos solamente se pueden hacer con los complejos en formato rectangular. Es decir, hay que pasar todo a rectangular y de ahí se puede sumar y restar. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Tenemos, por ejemplo, este número que está en formato polar. Para poder sumarlo con los que siguen, hay que pasarlo primero a rectangular. Siguiendo los procedimientos para hacer ello, este número se transformaría a 3,28 más J2,29 más este 4 menos J3 ya está en rectangular, menos este número 2, ángulo menos 20 grados, que está en polar, y hay que traspasarlo a rectangular. Y al traspasarlo a rectangular nos quedaría 1,88 menos J 0,68. Con eso tenemos todo en rectangular. Y aquí recién podemos proceder a sumar y restar. Nos quedaría 3,28 más 4 menos 1,88. Juntamos todas las partes reales más J, y ahora unimos todas las partes imaginarias. 2,29 menos 3 más 0,68. Y eso nos va a llevar a, al sumar todas las partes reales nos va a dar 5,4, y al sumar todas las partes imaginarias nos va a dar menos J 0,03. Si es necesario, se puede traspasar esto a polar, y esto nos daría aproximadamente 5,40, ángulo menos 0,32. Lo siguiente que nos interesa conocer es cómo calcular el complejo conjugado. Aquí tenemos la definición: sea z alfa más j beta en formato rectangular o z ángulo teta en formato polar, el complejo conjugado se calcularía de la siguiente manera, que sería z estrella o z con una raya arriba. Para el caso rectangular sería simplemente cambiar el signo de la parte imaginaria, quedando alfa menos j beta. Y para el polar significaría cambiar el signo del ángulo, por lo tanto nos quedaría z ángulo menos teta. Ahora veremos cómo sería eso en el siguiente ejemplo de suma de dos números complejos. 2 ángulos 59 asterisco más 4 menos j3 y todo eso asterisco, que es lo que tenemos acá. De partida, este primero, que está con asterisco, es decir, hay que transformarlo a su complejo conjugado. Se pide el conjugado de 2 ángulos 59, que sería 2 ángulos menos 59. Y nos queda 4 menos J3, asterisco. Luego, para sumarlo, como vimos anteriormente, hay que traspasarlo a rectangular. Por lo que ahí nos quedaría 1,03 menos J 1,71. Hacer la transformación. Más 4 menos J3 asterisco. Tenemos todo en rectangular, entonces podemos sumar partes reales con reales e imaginarias con imaginarias. Y nos va a quedar 5,03 menos J 4,71. Ahora se nos pide el complejo conjugado de este número rectangular, que consiste simplemente en cambiarle el signo al imaginario. Por lo tanto nos quedaría 5,03, como el signo del imaginario es menos, pasa a más, 4,71. Y ahí tenemos el resultado en rectangular. Pasando a la polar, esto nos quedaría 6,89, ángulo 43,12 grados. Lo siguiente que nos va a interesar es la multiplicación y la división. Un detalle importante: la multiplicación y la división se pueden hacer tanto en rectangular como en polar, pero para la mayoría de los casos nos va a convenir más hacerlo en polar. ¿Y de qué manera se hace la multiplicación y división en polar? Aquí se ilustra para la multiplicación. Para multiplicar en polar se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Aquí tenemos z1 ángulo θ1 por z2 ángulo θ2. Nos va a quedar el módulo z1 por z2 y los ángulos y el ángulo θ1 más θ2. Para el caso de la división, se dividen los módulos y se restan los ángulos. Es decir, z1 ángulo θ1 dividido en z2 ángulo θ2 nos va a quedar z1 partido en z2 ángulo θ1 menos θ2. A continuación veremos un ejemplo en el cual se aplican estas reglas.
A continuación veremos cómo se aplican estas reglas. Considere el siguiente ejemplo: 20 ángulo menos 65 por 50 menos J70 dividido en 40 menos J20. En este caso nos conviene pasar todo a polar. Nos queda de partida 20 ángulo menos 65 grados por 50 menos J70 en polar sería 86,02 ángulo menos 54,46 grados, y 40 más J20 sería 44,72 ángulo 26,57 grados. Ahí tenemos todos los múltiplos y divisores en polar. Ahora aplicamos las reglas. Para multiplicación se multiplican las magnitudes, para división se dividen las magnitudes. Por lo tanto nos va a quedar 20 por 86,02. Ahí tenemos el producto de esos dos dividido en 44,72. Esa sería la magnitud, producto y división. Ahora, respecto a los ángulos, se suman algebraicamente para el caso de los que se multiplican y se divide y se restan para el caso de la división, bien digo. Entonces nos queda menos 65 grados menos 54,46 grados, esos serían los múltiplos de arriba, y se tiene que restar el de abajo, que está dividiendo, que sería 26,57 grados. Al realizar las operaciones, esto nos va a quedar 38,47 y el ángulo nos va a quedar menos 146,03 grados. Con eso tenemos el resultado de todo esto en polar. Y al pasarlo a rectangular, nos va a quedar menos 31,90 menos J 21,50. Lo último que nos queda ver es el recíproco de un número complejo, que es algo que se realiza en forma polar. En particular, 1 partido en un complejo z ángulo θ sería un complejo de módulo 1 partido en z y un ángulo menos θ. Esto es particularmente importante en una aplicación que es típica en el caso de problemas con corriente alterna, que es el cálculo de impedancia equivalente en paralelo, que es lo que se ve acá, donde tenemos tres impedancias en paralelo, cuyo equivalente se calcula de manera que 1 partido por z equivalente sería igual a 1 partido en z1 más 1 partido en z2 más 1 partido en z3. Vamos a ver a continuación cómo se hace este cálculo de impedancia en la práctica. Tenemos que 1 partido en z equivalente es igual a 1 partido en z1 más 1 partido en z2 más 1 partido en z3, con z1 55 ángulo menos 30, z2 30 ángulo 75 y z3 25 ángulo menos 25. Vamos a operar. De partida, escribimos esto, 1 partido en 55 ángulo menos 30, más 1 partido en 30 ángulo 75, más 1 partido en 25 ángulo menos 25. Tenemos los tres números expresados. Aquí entra a tallar la propiedad del recíproco. La magnitud, según esa propiedad, va a ser 1 partido en 55 y el ángulo pasa al numerador y cambia de signo. Por tanto pasa a ser más 30 grados acá. Para el segundo sumando sería 1 partido en ángulo 30 y el ángulo sería menos 75. Cambia de signo el ángulo. Finalmente, para el tercero sería 1 ángulo 25 la magnitud y el ángulo 25 grados. Con eso tenemos expresados estos tres números en formato polar. Para poder sumarlos, ahora hay que pasarlo a rectangular. ¿Cómo sería esto? El 1 partido 55 ángulo 30 sería 0,016 más J 0,009. El 1 partido en 30 ángulo menos 75 sería aproximadamente 0,009 menos J 0,032. Y el 1 partido en 25 ángulo 25 es 0,036 más J 0,017. Con esos tres números transformados en rectangular se puede sumar. Y al sumar da 0,061 menos J 0,006, que se puede traspasar a polar
y nos va a quedar 0,061 ángulo menos 5,62 grados. Así nos va a quedar que 1 partido por z equivalente va a ser este polar que recién encontramos, 0,061 ángulo menos 5,62. Despejando, z equivalente nos va a quedar 1 partido en este mismo complejo, 0,061 ángulo menos 5,62. Y este se puede transformar aplicando nuevamente la propiedad del recíproco. Es decir, 1 partido en 0,061 ángulo, pasa arriba con signo cambiado, 5,62 grados. El 1 partido en 0,061 es aproximadamente 16,39, ángulo queda 5,62, con lo que tenemos el resultado en formato polar, y si queremos pasarlo a rectangular nos va a quedar 16,31 más J 1,61. Y con eso tenemos resuelto este cálculo.